Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gustan estos diseños, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Antes de comenzar cada diseño, lo que vamos a hacer es aplicar una base. Como siguiente paso, vamos a esmaltar cada una de nuestras uñas, en este caso en color amarillo mostaza, y en la uña del dedo gordo vamos a hacer un francés con este mismo color. Yo estoy utilizando un pincel para detalles de 11 milímetros para hacer este paso porque considero que así queda mucho mejor. Con mi pincel para detalles voy a hacer las alas de la mariposa con pintura acrílica en color blanco, dándole forma de gota. Me gusta hacerlo de esta manera para tener ya una forma o un diseño específico para la mariposa, y luego por encima voy a estar aplicando el resto de los colores que quiero darle. En todos los diseños estoy utilizando pinturas acrílicas para hacer los detalles, todo lo que es la decoración, y esmalte tradicional. La parte superior va a ser en color rosado. Vamos a irlo aplicando poco a poco para que quede luego degradado con el siguiente color, que va a ser amarillo. Si aún no te has suscrito, ya puedes hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y luego debes activar la campanita de notificaciones, y esto es muy importante para que así puedas saber cada vez que esté subiendo un nuevo video. Ahora vamos a delinear el contorno de las alas con otro pincel para detalles, pero en este caso es de 9 milímetros, y vamos a utilizar pintura acrílica en color negro. Recuerden que pueden también seguirme en mis redes sociales. En la cajita de descripción tienen los enlaces de mi Instagram y también de Facebook, para si lo desean me sigan también por allá. Con el mismo pincel y un puntero vamos a hacer la cabecita, el cuerpo y también las antenas. Todo esto vamos a hacerlo con detalles bien pequeños y delicados para que se vea más bonito. Para completar el diseño añadimos algunas flores en color blanco con pintura acrílica, y lo vamos a hacer ayudándonos de un puntero, haciendo 5 puntos y luego llevando con un pincel para detalles la pintura hacia el centro. Todo esto recuerden que es con pintura acrílica. En este caso yo voy a hacer una flor y media que va a estar al lado. Luego también añadimos algunas hojas con pintura acrílica en color verde claro. Tú puedes utilizar un tono de verde diferente. Las hojas también las vamos a delinear con pintura acrílica en color negro. Tú puedes utilizar pintura acrílica en color marrón o verde oscuro según tú lo prefieras. Voy a adherir 2 piedrecitas para decorar el centro de cada una de las flores,
y lo voy a hacer con la ayuda de brillo de acabado y ya por último vamos a sellar toda la decoración. Ahora pasamos al siguiente diseño, también aplicando una base en cada una de las uñas y luego las vamos a esmaltar, en este caso en color azul turquesa, y la uña del dedo gordo la vamos a decorar haciendo una media cortina, es decir, vamos a esmaltar solo aproximadamente la mitad de la uña pero en forma diagonal. Este paso lo puedes hacer con la misma brocha del esmalte o como lo estoy haciendo yo, utilizando un pincel para detalles. Ahora, de la misma manera que hicimos en el diseño anterior, vamos a comenzar a hacer las alas con pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles. Este pincel que estoy utilizando es un pincel de 11 milímetros y lo puedes encontrar en la página de Born Pretty Store y lo voy a dejar en la cajita de información por si desean adquirirlo. Ellos tienen diferentes pinceles, así que puedes encontrarlos según los trabajos que tú realices. En este caso la mariposa va a tener un poco más de colores y por eso voy a comenzar aplicando un azul cielo en la parte superior de esta ala. Ahora en la base voy a utilizar pintura acrílica en color amarillo canario y lo voy a tratar de difuminar con el azul. Aquí en la base estoy aplicando pintura acrílica en color rosado en la parte de abajo y luego pintura acrílica en color verde limón, aunque se parece bastante al amarillo que utilicé en la otra zona. El rosado quedó algo clarito, así que te recomiendo que lo oscurezcas un poco si lo prefieres, o también lo puedes hacer de esta manera. Delineamos con pintura acrílica en color negro todo el contorno de las alas, siempre tratando de que el borde de arriba quede un poquito más grueso que el resto del delineado. Para este paso estoy utilizando un pincel para detalles de 9 milímetros. Hacemos el cuerpo, la cabeza y las antenas con el pincel para detalles y un puntero. Para que el diseño no se vea tan simple, porque es muy sencillo, vamos a hacer dos líneas paralelas en la zona que hicimos al principio, en esta media cortina. Van a ser dos líneas en color blanco con pintura acrílica y luego las vamos a unir con líneas en zigzag que van a formar como pequeños triángulos. Para terminar con esta decoración la sellamos con brillo y pasamos a la siguiente. Para la siguiente opción les traigo esta propuesta, que obviamente lo primero fue aplicar la base y esmaltar cada una de las uñas en color rosado, excepto la del dedo gordo, donde también vamos a hacer un francés con este mismo color utilizando un pincel para detalles. Como en este caso la técnica que voy a utilizar para la mariposa es la técnica de one stroke, debo aplicar una laca mate sobre la uña para que así me resulte más sencillo el trabajo con las pinturas acrílicas. Para las alas de la mariposa estoy utilizando un pincel angular número 4 en este caso y pintura acrílica en color azul marino y azul cielo. El azul cielo va a ir hacia el centro porque quiero que se vea más claro en el centro de la mariposa. Vamos a hacer únicamente
un ala completa y la otra hasta la mitad, porque la parte de abajo de una de las dos va a ser una flor. Puedes repasar cada trazo hasta que los colores tengan la intensidad que deseas. Este es un pincel plano, no sé exactamente qué número es porque es muy económico y no venía con número. Y la pintura acrílica es la misma que utilizamos para el exterior de las alas, es pintura acrílica en color azul marino. La forma de la flor se la vamos a dar haciendo 3 pinceladas en forma de gota bien delgadas. Ahora vamos a cargar el pincel con pintura acrílica en color blanco y el mismo color azul para pasar por encima de los 3 primeros trazos que hicimos al principio, de modo que el color blanco quede hacia el exterior, pero que no quede justo en el borde donde hicimos los otros pétalos, sino que un poquito más al centro o más abajo para que se quede el borde azul oscuro. Este detalle también lo vamos a repasar hasta que quede lo mejor posible y luego vamos a hacer 2 hojas a un lado de la mariposa utilizando pintura acrílica en color verde y pintura acrílica blanca. Ahora pasamos al delineado de la mariposa y de las hojas y lo vamos a hacer con pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 9 milímetros. También vamos a hacer las antenas y le vamos a añadir 2 puntos en los extremos con un puntero. Ya para terminar, lo que voy a hacer es añadir algunos detalles para complementar el diseño, como van a ser algunos puntos en el centro de la flor y también algunas flores en color blanco un poco más pequeñas a los lados de la mariposa y algunas piedrecitas para añadir algo de brillo. Ya para darle el acabado final a este diseño aplicamos brillo de acabado. Este ya es el último diseño y lo que voy a hacer es aplicar la base y luego de que esté seca esmaltaré cada una de las uñas con este esmalte que es en color rosado bien claro, es un esmalte lechoso, transparente y lo puedes sustituir tú por cualquier esmalte de color natural o el esmalte que tú creas que va bien con este diseño. En todas las uñas vamos a hacer exactamente los mismos pasos, exceptuando el diseño. Es decir, en todas vamos a hacer el francés en color blanco. Yo voy a estar utilizando un pincel para detalles y pintura acrílica en color blanco. En cada una de las uñas voy a adherir una cintilla en color dorado y va a estar ubicada por encima del francés. Como en alguno de los diseños anteriores, voy a hacer primeramente las alas de la mariposa utilizando un pincel para detalles y pintura acrílica en color blanco. Se me pasaba decirles que antes de adherir la cintilla, también apliqué una laca mate solamente en esta uña. Como quiero que parezca una mariposa monarca, voy a estar utilizando pintura acrílica en color amarillo en primer lugar. Ahora en los bordes voy a ir añadiendo pintura acrílica en color naranja y la voy a tratar de difuminar con el color amarillo. Recuerda que compartiendo este video o cualquier otro video del canal
Me ayudas muchísimo a seguir creando contenido porque esta familia sigue creciendo. Ya por último, más en el centro, voy a añadir pintura acrílica en color blanco. Para esto descargué bastante bien el pincel, solo para que quedara un poco de la pintura y aclarar ligeramente el centro. Ya pasamos para el delineado y lo vamos a hacer con pintura acrílica en color negro, dejando el borde superior un poco más grueso. Me puedes dejar saber en los comentarios cuál de estas opciones es tu favorita y me puedes dejar un me gusta si este video te está gustando. Aquí estoy añadiendo algunas líneas que son como las venas que tienen las alas de las mariposas normalmente. Aquí voy a hacer las antenas con mi pincel para detalles y las voy a hacer bien delgaditas para que se vean naturales. En el borde negro, en la parte que está un poquito más gruesa, estoy haciendo algunos puntos en color blanco utilizando un pincel de silicona. Y ya casi para terminar, en la zona donde iría la cabeza, voy a adherir una piedrecita bien pequeña en color negro, ayudándome con brillo de acabado. Y ya por último sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te hayan gustado muchísimo estos diseños. Te mando un beso bien grande y deseo que tengas un feliz año nuevo. Un abrazo y hasta la próxima.